Al software libre es posible confiarse racionalmente. El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de sus usuarios. Es decir, que los usuarios tienen el control del programa y de cómo funciona. Un programa que no es libre llamamos privativo, porque priva de su libertad y de su comunidad a los usuarios. Está siempre bajo el control de su amo, su desarrollador usualmente. Entonces, el amo puede hacerles a los usuarios cualquier cosa y los usuarios no tienen remedio ni defensa. Entonces, a un programa privativo no se debe confiar. Es irracional confiarse de un programa privativo y frecuentemente actúan mal porque sus amos han decidido introducir funcionalidades malévolas como de espiar al usuario, de restringir al usuario, hasta puertas traseras, escuchando siempre comandos de para atacar al usuario, para hacerle daño, y los usuarios se quedan indefensos, totalmente indefensos, excepto su única defensa es cesar de usar el programa. Pero con el software libre, los desarrolladores no tienen el control último, sino los usuarios. Podemos contribuir código al programa, pero si no les gusta a los usuarios, pueden cambiarlo, pueden reemplazar nuestras decisiones. Entonces, no tenemos poder sobre los usuarios a través del código. Por eso, los usuarios tienen una defensa, es decir, pueden cambiar lo que hayamos escrito. Entonces, esto desanima a nosotros de tratarles mal, sabiendo que no podríamos imponer lo malévolo a los usuarios, nos atrae menos. Mientras a los amos del software privativo, la opción de maltratar deliberadamente a los usuarios les atrae mucho. Es una gran tentación para ellos. Su poder los corrompe. Entonces, la cuestión no es por qué deben confiarse del software libre, sino por qué nunca deben confiarse de un programa privativo. Sí, soy el padre del movimiento para el software libre. El software libre existía en los años 50 y 60, antes que comencé a programar, pero en los años 70 desaparecía. El software privativo existía en los años 60, pero su auge fue en los años 70. El software libre iba desapareciendo a través de los años 70, excepto en el laboratorio en MIT donde trabajaba yo, en lo que lo vio la última comunidad de software libre. Y cuando mi comunidad desapareció en 82, quedé con nada. Mi vida ha sido arruinado por la sustitución por software privativo y fue una vista horrorosa de un futuro que no quería vivir. Entonces decidí crear de nuevo una comunidad de software libre, una comunidad de libertad y de cooperación. Comencé a programar realmente en 69.
Antes había leído manuales e escrito programas muy sencillos, pero sin computadora no hay la posibilidad de ejecutarlos, solo podía escribirlos en papel. Y sin usar una computadora no tenía ningún deseo real, solo podía imaginar cosas para programar. Pero en 69 comenzó a usar computadoras y tener ideas interesantes de qué hacer con una. Lancé el movimiento y el desarrollo del sistema operativo New en 84, porque la computadora no puede hacer nada sin sistema operativo. Si tu sistema operativo es privativo, ya has perdido la libertad antes de hacer cualquier cosa con la computadora. Entonces, para poder usar la computadora en libertad, hace falta primero un sistema operativo libre. Y siendo desarrollador de sistemas operativos de profesión, pensaba que sí podría realizar un sistema operativo libre, no escribiendo todo solo. La meta fue realizarlo con reclutar a otros lo más posible, para realizarlo lo más pronto posible. En 92 teníamos por la primera vez desde el 82, cuando cesamos de usar el sistema operativo libre de antes, pero para una PC. Por la primera vez en 92 fue posible comprar una PC seleccionada con cuidado y utilizarla en libertad con un sistema operativo libre. Fue el sistema operativo New con kernel Linux. Pero no hacía todas las cosas interesantes, solo funcionaba al nivel mínimo inicial. Hacía falta, por ejemplo, interfaz gráfica. Entonces seguíamos trabajando para desarrollar la interfaz gráfica y otras cosas. Pero el problema comenzó horriblemente con la introducción de las computadoras móviles, porque solo funcionan con sistemas privativos y el peor caso es el de Apple. Los llamamos monstruos, porque bloquean la instalación de software libre. Ni siquiera una app puede ser libre, porque el usuario no puede instalar libremente los programas. Hoy en día, los Macintosh, los modelos nuevos, hacen igual, bloquean la instalación del sistema New con Linux. No se debe comprar un Macintosh. La oportunidad de difundir las ideas éticas del software libre. Es un evento de las empresas en la comunidad de software libre, pero muchas empresas, aunque actúen con el software libre, no dicen software libre. Muchos dicen código abierto, que es nombre de olvidar nuestro asunto ético, nuestros valores éticos. Entonces hace falta recordárselo. No estoy en contra de la ganancia, pero no es la cosa más importante en la vida.